hasta donde sabemos, las embajadas y consulados no han hecho otra cosa más que abrir las puertas para que gentes que quieren ir a ver qué cosa es lo que bueno que encuentran en el territorio mexicano, tienen las puertas abiertas para que puedan ir a explotar. Cuestionando ya nuestro glorioso consulado en Minnesota. Por desgracia, nos ha tocado a nosotros mismos. Hemos constatado que realmente no funciona. No funciona, ¿no? No están haciendo el trabajo que deberían estos señores estar haciendo. En ningún momento les hemos oído expresarse a favor ni en contra de las malas acciones que se cometen en contra del emigrante, y tampoco les hemos podido escuchar que ellos digan vamos a ver de qué manera podemos ayudarle a los compatriotas, a los mexicanos. Nada de eso ha pasado, maestro. Bueno, nos debe una respuesta el consulado mexicano. Desde la oficina consular que encabezó el cónsul Alberto Fierro, cuando lo emplazamos en los medios de comunicación, ustedes lo recordarán, en una protesta en el consulado hace 3 años, a que nos dijeran que el asunto de Ayotzinapa era un crimen de Estado y de lesa humanidad. Esa respuesta todavía no llega. Entonces, los consulados son, en este momento, que no nos confundamos, pero en este momento son tapadera y lavadera de la mala imagen de Peña Nieto. ¿Son necesarios los consulados? Claro que son necesarios, claro que sí. Pero son necesarios los consulados que representen a un gobierno patriota, gobierno legítimo, no ilegítimo como el de Peña Nieto. Entonces, ¿en qué nos beneficia que AMLO gane la presidencia este próximo domingo, 1 de julio del 2018? Bueno, primero yo creo que tendríamos consulados que representarían más al indocumentado, número 1, porque es el que más necesita. Porque el mexicano que ya triunfó, que tiene su negocio, que le va bien, pues hay que ser honestos, y un gran porcentaje se han olvidado de que tienen enterrado el ombligo en México. Pero el mexicano que no tiene documentos, que está prácticamente olvidado en ambos lados, del lado mexicano por su gobierno y de este lado por un gobierno que no concede una amnistía al indocumentado. Entonces, yendo concretamente a acciones directas, por ejemplo, hay muchos mexicanos que están en las cárceles aquí, olvidados completamente. Y yo no estoy hablando de que sean culpables o que sean inocentes, no. Estoy hablando de que son mexicanos. Ya el decidir si son culpables o inocentes no es un asunto de nosotros, es un asunto judicial de los jueces. Pero cuando el mexicano que le detienen, ¿qué es lo primero que le pregunta a la policía o inmigración? ¿Quieres hablar con tu consulado? Generalmente el mexicano dice que no. ¿Por qué dice que no? Porque va a suceder que llama y le contesta una máquina, no le contesta una persona de carne y hueso en el que le diga: estamos a tus órdenes, te vamos a dar asistencia consular, te vamos a ir a visitar, cuando menos, a estar contigo, a platicar contigo, a escucharte, enviar una correspondencia a tu casa, hacer una llamada a tu casa, que tu familia sepa que aún con el problema que estás viviendo, estás bien. No existe eso. Entonces el mexicano, la primera respuesta es: no quiero hablar a mi consulado. ¿Para qué? Lo hemos escuchado de primera mano. Segunda, la atención en los consulados deja mucho que desear. Muchos, especialmente quienes defienden por razones varias al consulado o embajada en turno, dirán: no, es que el consulado
ahora cuando la credencial de elector hizo una jornada, por ejemplo, en Saint Paul, de las 8 de la mañana hasta las, ¿qué? Las 12 de la noche. Sí, nada más que eso se llama simulación y eso se llama hacer doble cara. Porque lo que no hicieron en prácticamente 2 años de haber impulsado la credencialización, lo quieren hacer en una jornada larga. En un día. En un día. Eso es simulación. Y por una razón bien importante. Esta gente es maquiavélicamente perversa. Han hecho una lectura política muy clara de que Andrés Manuel se va a sentar en la silla presidencial de México y de que Morena va a tener el control político de México y quieren cuidar sus cotos de poder. Están simulando, no es que hayan trabajado. Cuando, ¿cómo se llama el cónsul de aquí de Minnesota? Gerardo Guerrero. Se acordó de que había una credencial de elector para los mexicanos en las últimas, ¿qué será? 2 semanas, 15 días, antes del 31 de abril. ¿Por qué no se aplicaron a fondo durante un largo tiempo para que los mexicanos salieran, tramitaran su credencial y por lo mismo se pudieran inscribir en el padrón electoral y así mismo votar? Entonces, somos críticos, ponemos el dedo en la llaga, en el renglón, pero es importante señalar. Lo más cómico, si lo ve usted en las entrevistas, ahorita él anda diciendo, por 2 años estuvimos agresivamente anunciando, informando sobre la credencial de elector, sobre la importancia de la credencial de elector. Él habla de años que estuvieron anunciando. Nosotros, y decimos nosotros porque eso le consta, maestro, en la ocasión que le dije, me invitaron, me invité para que fuéramos a... ¿Es en Shakopee? No, en Carver. Carver, Minnesota. En Carver, Minnesota, donde en una iglesia encontramos creí que era otro espacio abierto, quizás un lugar mejor donde se pudiera llevar a cabo la información que ellos estaban dando, donde solamente trataban de vender una información. Marcos, en ese tiempo estaba muy dura la crítica en la situación sobre las detenciones de personas ilegales, y la información que estos señores daban era precisamente que estaban poniendo a la disposición de la gente que lo necesitara números de teléfonos de abogados, cartas poderes, donde se prepararan, dejaran sus hijos, así lo decían, déjalos en manos de algún pariente. Pero jamás estas gentes se preocuparon por decirle, esto podemos nosotros abrazarlo de otra manera, vamos a establecer talleres, vamos a dar donde podamos darles mejor información. Esto nunca sucedió. Ahí mismo, en ese momento, les reclamamos a estos señores que por qué estaban promoviendo incluso una matrícula consular, pero jamás mencionaron una credencial de elector. ¿Por qué sucedió esto? Precisamente porque a esa no le sacan, es gratuita, no le sacan ningún beneficio, ningún beneficio. Y la otra cuestión, cuando nosotros les decíamos, esta credencial de elector te va a servir no solamente para que tú votes, también te va a servir como una credencial, una identificación para que no te manden a ti a otro país, ¿verdad? Tú eres mexicano. No se nos olvida ese foro, don Arturo, cuando ¿qué será? Estoy hablando de hace un año. Quizás unos 8 meses, maestro. 8 meses. 8 meses. Así es que ahora, hablando de esos 8 meses, con lo que dice este señor, el cónsul, ahora, ¿cómo está eso? Que ellos tienen tiempo impulsando una credencial de elector. Es un farsante, eso hay que decirlo directamente. Sí, porque él y nos lo dijo claramente, a nosotros no nos importa. Eso nos lo dijo de años y de muchos meses atrás. No es prioridad de este consulado anunciar o informar sobre las credenciales de elector. Y ahora resulta que ya está diciendo que agresivamente estuvieron haciendo una gran campaña de promoción del voto. Por un término de 2 años o más. O lloramos o nos reímos de eso. No, hay que decirles contundentemente que ese tipo de consulados no los queremos. Es más, el mensaje que hay que mandar desde ahorita es que Gerardo Guerrero y compañía no
los vemos con buenos ojos, son personas no gratas. Si en un gobierno de Morena se quedaran al frente de un consulado. Primero, porque es un farsante, es un simulador, jamás impulsaron la credencialización, la impulsó efectivamente el último día, en una maratónica jornada, para hacerle creer a la gente de que en verdad estaban trabajando. Es mentira. En una reunión con Morena, Minnesota, algunos de los aquí presentes lo recordarán, él dijo textualmente lo que dice Marco: no me interesa, a esta oficina consular no le interesa la credencial de elector, no es prioridad. Y lo que no se nos olvida es las palabras de: los mexicanos en Minnesota son apáticos. Entonces, yo estoy completamente seguro que si en la oficina consular le hubiera dado la importancia que requiere la credencial de elector, muchos mexicanos más la hubieran tramitado, se hubieran registrado en el padrón electoral y hubieran votado en esta elección. Y no estoy hablando necesariamente que votaran por Morena, hubieran votado por el partido de su predilección, claro, pero tendrían ese documento en sus manos. No lo hicieron, están simulando. Entonces, es lo que necesitamos, creo, los mexicanos en el exterior, precisamente consulados que no sean apáticos, porque los consulados son apáticos. Correcto. O no sé qué de otra forma llamarla inacción. Yo los veo en los comités de defensa del migrante o en los grupos que existen. Hacen como asociaciones con otros grupos, pero no para trabajar y defender los derechos del inmigrante. Las hacen nada más para cooptar, identificar líderes comunitarios. Vente para acá, mira, vamos a platicar. Mira, ya está otro, vamos a platicar. Aquí está, tómate una agüita y platiquemos. Ya cuando uno se da cuenta, pues ya están, ya los engañaron. Sí, hay algunas. Hemos tenido por experiencia que oír algunas cosas que no nos gustan. Hay algunas personas que están promoviendo, y esto creo que lo usaron como una arma más, el hecho de ayudarles a mucha gente a que trajeran personas de la tercera edad, padres emigrantes que viven acá y que no pueden viajar a México, pero sí pueden ayudarles a traer a sus padres, con el hecho de decirle: pues te vamos a ayudar, el consulado nos está abriendo la puerta y está ayudando para que vengan tus papás. Eso es curioso, que precisamente está pasando ya mucho, lo están impulsando bastante, curiosamente cerca de las elecciones. Hay que ver qué es lo que se trae. Yo fui a una plática y ahí dijeron claramente la muchacha, que obviamente no le creí, pero nosotros no tenemos nada que ver con el gobierno, ni federal, ni local, ni nada. Okay, está bien. Pero yo creo que sí tienen una conexión, claro, directa a través federal. A través de las redes sociales, algún momento, gentes que lo hacen pero sin ninguna intención de dar o de sacar a flote de dónde o cómo viene el apoyo que les dan para esto, puesto que ni las mismas organizaciones cuentan a veces con lo necesario para hacer ese tipo de cosas. Y en algún momento me tocó darme cuenta de que aquí hay una o dos personas que lo están haciendo, pero le están dando las gracias al consulado por darle la facilidad de que hagan ese tipo de trámites. Es que hay una razón muy grande, don Arturo, y hay que poner el dedo en la llaga. Quienes están impulsando el traer a los familiares de quienes no tenemos documentos aquí en Minnesota es la Secretaría de Desarrollo Social, la Sedesol, la que compra votos en México. Por eso las gracias que le dan al consulado. O sea, seamos claros. Entonces, el mensaje que tenemos que mandarle a los paisanos en Minnesota, que de alguna forma se están beneficiando con que sus familiares vienen, los visitan, los pueden traer, es: adelante, háganlo, porque son programas financiados con dinero público, dinero nuestro. No crean que es una cortesía de Peña Nieto, de la Sedesol y de los consulados, no, es dinero del pueblo, del presupuesto público. Adelante. Lo que sí les podemos decir, les queremos decir, no se dejen manipular, que no quieran estos bandidos de cuello blanco y largas uñas que a cambio de la nostalgia o del agradecimiento de traer a sus familiares pidan el voto
para un bandido como Mid o por Anaya? Pero una cosa que yo me informé respecto a las personas que están trayendo aquí, se llama unificación familiar. Yo investigué, pero no estaban cobrando una cuota, 2.500 por traerte a tu familia aquí ya con todo, los gastos pagados desde que sales de tu país o de tu estado natal, todo ya incluido, $2.500. Bueno, y yo digo que aquí están tocando el tema de que era gratis o que tenía que ver algo con otro lado. No, así cobran. Sí, cobran 2.500. Algo así. Ajá, sí, porque yo me informé, porque como yo tengo a mi madre que no la veo hace 27 años, entonces yo quería traer, entonces me informé. Pensé que también era por parte del consulado, me dijeron no. Y me dijo la señora lo que le dijo a usted, que también era independiente, que no era con el consulado. Y que ellos... Denise, de hecho, lo único que está haciendo el consulado sí les cuesta. Sí tienen que pagar una cuota, pagar un dinero, pero de hecho le están dando los méritos al consulado para hacerlo de alguna manera, para hacerlo notar. Solamente eso. La gente se está en la mejor libertad de poder hacer cuantas cosas y se respeta, claro. Pero lo que no respetamos, lo que no aceptamos es que de alguna manera por parte de las gentes que están haciendo la cooptación o tratar de ganar mérito a través de esto, pues les den más facilidades, con el único propósito de beneficiarse a través de ganar comprometer a la gente para la hora de la elección. Cuando logre traer a mi mamá por medio de ellos, ya voy a decir, no, mira, sí son buenos. Sí tenía razón Peña Nieto. Sí tenía razón. Me disculpo. Estaba yo equivocado y sí me disculpo por criticarlo, ¿no? Yeah. Sería el colmo, o sea, no, también no hay que ser bruto para no, pero ese es el fondo, exactamente lo que tú estás diciendo, lo que esta gente busca. Cuando Denise, Elsa, agradecimiento. Claro, yo le hago un favor a usted. Éticamente, moralmente, mejor dicho, usar la impresión. Recuerda que en esa misma ocasión que estuvimos en la iglesia de Carver, había unas personas muy molestas, maestro. Claro. Sí, yo creo que a nosotros nos ha hecho falta recoger alguna impresión de las expresiones de la gente. ¿Alguna opinión? Sí. De hecho, esa yo abrí esa también, ¿no? Participación, ¿no? Es diferente. Allá en Carver, que estaba llena la iglesia, el lugar primero fue la participación de algunos paisanos, que ahí están grabados, no mentimos. Igual lo que nosotros dijimos está grabado. Al consulado mexicano que encabeza Gerardo Guerrero, porque cuando se habla de esta gente hay que decirle con nombre y apellido. Claro. No nada más el consulado, el consulado tiene nombre y tiene apellido. Quien encabeza esa oficina consular y es Gerardo Guerrero en este momento. Una paisana, no se me olvida, le dijo: ¿con qué cara ustedes vienen a ofrecer aquí matrículas consulares y dicen que nos van a defender? Cuando vamos al consulado, ustedes nos miran por encima del hombro. Dicen, no los queremos. Eso fue lo que les dijo la paisana. ¿Cierto? Así. Lo que nosotros en calidad de Morena, Minnesota, el compa Arturo y un servidor le dijimos es, le preguntamos al representante de Peña Nieto en Minnesota, no le puedo llamar representante de México, ¿cómo ustedes dicen que nos pueden defender ante el gobierno de Donald Trump, que persigue a los mexicanos con tintes racistas y clasistas en este país, cuando su jefe directo de consulados y embajadas es Luis Videgaray? Luis Videgaray, el canciller, secretario de Relaciones Exteriores, es el jefe de consulados y embajadas. En este caso es el jefe de Gerardo Guerrero. ¿Cuál es la calidad moral de ellos para decir que nos pueden defender cuando Luis Videgaray le dio ideas al yerno de Donald Trump y al mismo Donald Trump
de cómo tendría que construirse el muro en la frontera. Número uno. ¿Quién es Luis Videgaray, el jefe de los consulados y embajadas alrededor del mundo? Aprendiz de mafioso. Es un mafioso, es del grupo Atlacomulco. Fue el arquitecto del fraude del 2012, de las tarjetas sorianas, de toda esa calamidad con lo cual le robaron la elección a Andrés Manuel López Obrador. ¿Ok? Es quien invitó a Donald Trump, quien organizó la visita de Donald Trump a México. Esa vergonzosa y ofensiva visita para los mexicanos. Entonces, ¿cómo pueden decir que tienen autoridad moral para defenderlos? Es mentira. Entonces, hicimos patente nuestro reclamo de que Andrés Manuel ganará la presidencia y que Morena será el partido más votado en esta elección del 1 de julio. No tenemos la menor duda de que nos va a beneficiar a los mexicanos, de que nos va a ayudar el triunfo de Morena y AMLO. Los mexicanos que vivimos afuera, pues claro que sí. Tendremos representantes consulares legítimos, no ilegítimos, no espurios. Tendremos consulados y embajadas que representan un gobierno nacido de la voluntad popular y no producto de un fraude como el del 2012 y como el del 2006. Y aquí habría que preguntarse, porque luego los cónsules dicen, mentira, que no se meten en política. Claro que se meten en política. Y nosotros hemos sido testigos de ellos, muchachos. Cuando Enrique Peña Nieto, junto con estos bandidos del PRI y PAN, PRD también, y los demás partidos paleros, aprobaron las reformas estructurales, especialmente la entrega del petróleo, la reforma energética en 2013, nosotros fuimos a una reunión aquí en Minnesota, tuvimos a 2 compañeros, en la cual el cónsul pasado, Alberto Fierro, les dijo a los empresarios de Minnesota que el mensaje de Enrique Peña Nieto era: sean bienvenidos, vengan a explotar los recursos naturales del país, hay campo abierto, ya aprobamos las reformas estructurales, ya le hicimos enmiendas a la Constitución que no permitían eso. Entonces, esta gente, tanto en gobiernos panistas como en gobiernos priistas, hablo de los cónsules y embajadores, consulados y embajadas, ¿qué son? Yo no oculto las palabras, para mí son mercenarios políticos que se alquilan, que alquilan sus servicios al mejor postor, del gobierno que sea, porque si no tendrían una actitud y una conducta clara ante ciertos gobiernos. No es cierto. Ellos, alegando que son apolíticos, alquilan sus servicios a gobiernos panistas y a gobiernos priistas, y en su momento dado, como ahorita Gerardo Guerrero, quieren quedar bien ante un posible triunfo de Andrés Manuel y de Morena. Y lo decimos claro y contundentemente: farsantes y simuladores como Gerardo Guerrero, que seguramente existen en otros consulados y embajadas, no los queremos. Queremos gente honesta, con ética, con dignidad y con decoro, jamás simuladores y farsantes. Cobra importancia la propuesta de Obrador, que suena muy simple, pero que no es nada simple ni nada fácil. Es para jefes que se cargan, ¿no? El ejemplo que han puesto los presidentes, pues no tienen ni autoridad moral ni autoridad política, obviamente. Pues, ¿qué autoridad pueden tener estos consulados, ¿no? ¿Qué pueden hacer? ¿No? ¿Que van a ser defensores del inmigrante? No son. Pues están como si fueran un changarro, ¿no? Un changarro que vende cosillas ahí. Está feo. Y es importante la propuesta de Obrador porque dice, pues sí va a llevar tiempo, y eso que sí lleva tiempo, porque la corrupción no es nada fácil de erradicar, ¿verdad? Yo creo que esto que nosotros estamos haciendo ahora, críticas en lo que corresponde a las autoridades que dicen que son autoridades mexicanas, consulados y embajadas, pues sería bueno que los comités, todo el extranjero,
no solamente en Estados Unidos, en todo el extranjero, pues tratar de alguna manera hacerle saber la inquietud a las autoridades competentes que estarán en su momento trabajando con Morena, porque realmente es muy necesario que en el caso de Estados Unidos, ignoramos lo que sucede en otros países, pero en Estados Unidos es apremiante la necesidad de que el migrante indocumentado pues pueda tener de alguna manera una representación por parte de un gobierno. Es muy triste mirar en las cárceles e incluso en los hospitales a gentes que no se les puede atender porque no tienen un estatus legal. Vas al consulado a agarrar algún documento y algunas veces si no te lo niegan te dicen vuelve al rato, ve mañana, cualquier cosa, en una especie de excusa de cómo es decir no es el momento o no podemos o no queremos o cualquier cosa. Pero yo creo que sí es muy necesario que nosotros nos pongamos a trabajar, hacerle llegar al gobierno en el departamento que corresponda cosas como estas para que ellos empiecen a tomar cartas en el asunto. Migrantes, triste, en primeras, lamentable, ¿no? De que gente por falta de una oportunidad o por la corrupción del mal gobierno están fuera de su patria y todavía salen fuera y a sufrir vejaciones. El gobierno tiene una deuda histórica con los migrantes, que no les da una oportunidad ni de trabajo, de educación, y a base de eso la gente va dejando su tierra. Y por ejemplo, gente como nosotros que llega a ir a un consulado y si no sabe leer y escribir, llenar una solicitud, pues se va tristemente con su papelito y se va para su casa a que otro se la rellene. Y ustedes saben y todos sabemos que en este país hay que trabajar diario para sacar el dinero para la renta, para los gastos que tenemos. Entonces es un calvario ir a pedir un documento estando en una situación de esas. Sí, Florencia, desgraciadamente pasan muchas cosas como esta. Nos ha tocado por experiencia ir a dar al consulado por algún documento y luego te dicen, hiciste o tienes cita. Algunas veces desconocemos, maestro, para algunos trámites si se tienen que hacer citas o cosas por el estilo, ¿no? Que siempre vamos a tener la necesidad por el trabajo de pedir y perder un día. Esa situación no la valoran las gentes que lo están ahí atendiendo, a ellos no les importa. ¿Ah? Pero a nosotros sí nos importa, porque decimos, les van a hacer falta estas horas al cheque que viene, y luego es la renta, aseguranzas y un montón de cosas, biles y todo ese tipo de cosas que nosotros tenemos que cubrir con nuestro sueldo. La otra cuestión es que... Sí, la otra cuestión, Florencia, es que cuando va y le entregan la hojita ya no va a perder solamente ese día, tiene que volver a perder otro día, cosa que muy poco no les importa a esas gentes. Tenemos que, bueno, nosotros todavía tenemos mucho que hacer, tenemos que incluso formar quizás una comisión, un comité, para que en algunos momentos nosotros podamos ir al consulado y hacerle ver un montón de cositas, las necesidades que tenemos y lo que esperamos que ellos ocupen su tiempo. Ellos no trabajan de Dios, les estamos pagando para que hagan un trabajo, desempeñen su labor. Hace ya mucho rato me comentaba cuñado, dice, fíjate que fui al consulado y ya tenía como una hora haciendo línea. Dice, y cuando me toca todavía estaba una señora por delante de mí, y tenía su chiquitillo jugando, y la persona que me iba a atender, mirando para dónde corría el niño, y hablándole en inglés. Y luego el chiquitillo le contestaba y le preguntaba que qué le había dicho. Dice, ya cuando le toca a mi cuñado ya iba muy molesto. Dice,
veniste a aprender inglés, a entretener a las criaturas o a hacer un trabajo. Yo estoy aquí parado más de 1 hora esperando que tú me atiendas, pero tú estás sirviendo de nana con tu vista al niño que está corriendo para allá y para acá. Yo tuve que perder un día para venir a arreglar mi asunto. Pero eso a ti no te importa, no lo entiendes. Porque a ti no te afecta, pero a mí sí me afecta. Ahora tenemos que entender que esta crítica no es gratuita. Se la han ganado a pulso los consulados y embajadas por representar a un gobierno tan miserable como el de Peña Nieto. Que no nos digan que no sabían. Eso es una mentira. Cuando dicen es que nosotros representamos al pueblo de México. No, representan al gobierno de Peña Nieto. O sea, tan claro como el agua. Y más muestra contundente no puede haber. Cuando uno entra a un consulado, lo primero que te topas es con la cara de Peña Nieto. Ahí lo tienes. Número 1, o sea, tan claro como el agua. Luego nos han dicho a nosotros, la gente de Morena, Minnesota, oye, ¿y por qué llevan su reclamo por Ayotzinapa o por la sección 22 o por Nochitlán, Oaxaca, Los Muertos, por Ostula, Michoacán, por Mireles, por Mesora? ¿Por qué van a reclamar al consulado de México en Minnesota? Pues no podemos ir a la Segunda Avenida o a la Chicago, no. Tenemos que ir ante los representantes del supuesto Estado mexicano, que mejor le embonaría el narcoestado mexicano. Hay que ser claros. Y siempre ha habido una actitud del consulado en Minnesota hacia nosotros de, yo no diría ni siquiera de cuestionamiento, porque si se hablara de cuestionamiento sería una cuestión de ideas. Ha sido de ataques. A mí no se me olvida cuando hace aproximadamente 4 años, es una anécdota, teníamos un puesto, Marco, en la Lake Street, un puesto informativo, con flyers, discos, repartiéndole a la comunidad. Sabíamos que Alberto Fierro, el cónsul anterior a este, a Gerardo Guerrero, ya había tomado posesión, pero no lo conocíamos físicamente. De la calle, del lado opuesto de la calle, cruzan 2 personajes. Uno de ellos era Alberto Fierro. Llega a nuestro puesto informativo y nos dice, en un tono burlón, dice, no puede ser que hasta aquí en Minnesota hayan llegado las ideas del peje. Obviamente nosotros no nos quedamos con el insulto, lo consideramos un insulto, y mi respuesta fue, si los representantes de gobiernos bandidos como el de Peña Nieto son capaces de llegar tan lejos como Minnesota, ¿por qué las gentes buenas que representan las ideas de López Obrador no podrían llegar a estas tierras también? O sea, una cosa es que seamos pacíficos y otra cosa es que seamos, como dice el compañero, dejados. Jamás lo vamos a hacer. Ellos han hecho circo, maroma y teatro y saben bien a qué me refiero cuando han tratado de desestabilizar a este comité por las ideas que representamos de justicia, de libertad. Cuando vino, que tuvimos el honor, algunos de los aquí presentes, de coordinar la caravana de los sobrevivientes de Ayotzinapa, ellos sacaron un video. No me consta que haya sido el consulado, pero por ahí viene el asunto de gente cercana atacándonos. Bueno, nuestra respuesta ha sido eso, la protesta, el cuestionamiento, el no quedarnos callados. Así vamos a seguir, es nuestra característica principal. Y que, por cierto, les recordamos a esos consulados y embajadas que ahora hay una resolución judicial a esa larga lucha que hemos llevado por Ayotzinapa. Un circuito colegiado en México, un tribunal colegiado en México, le acaba de ordenar al gobierno de Enrique Peña Nieto, y no porque quiera, es un ordenamiento judicial de que tiene que reponer toda la investigación de Ayotzinapa.
Porque esos que tiene allí en la cárcel, los tiene porque fueron grabados, porque fueron cuestionados a través de torturas. Y no está el gobierno de Peña Nieto en condiciones de decir que si la aprueba o no la aprueba, que se acata o no acata este resolutivo judicial. Lo tiene que acatar porque no tiene vuelta de hoja, es mandatorio y no puede ni siquiera cuestionarlo. ¿Qué quiere decir con esto? De que nuestra lucha tenía razón de ser. Y tan tiene razón de ser que el primer candidato que escuchó a los padres recientemente en Guerrero fue Andrés Manuel López Obrador. Cuando suben los padres de familia, olvido en este momento la ciudad, me parece fue Isla, no recuerdo, o Acapulco. Cuando suben los padres de los 43. Fue en un municipio de Guerrero. De Guerrero. Ajá, Ajá, ¿no? y los escucha y se compromete con ellos. Un compromiso público que lo hemos tenido desde hace rato. Que se va a hacer justicia, que se va a investigar y de que los culpables serán llevados ante los tribunales, sea quien sea. Entonces, esa garantía y esa palabra la han tenido los padres no solamente a través de Obrador, la han tenido a través de los movimientos que nosotros hemos encabezado, de decir, aquí estamos nosotros, no somos diferentes a ustedes, sus muertos y sus desaparecidos son nuestros muertos y nuestros desaparecidos también, y nos duele, pero hay que encabezar primero, hay que llevar al poder a un gobierno patriota para que haya justicia, porque yo no creo que un gobierno del PRI, PAN o PRD le vayan a hacer justicia a los 43. Claro que no. Muchas organizaciones sabemos que se han estado manifestando porque se investigue, se esclarezca la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa. Esto me recuerda algo, maestro, y esto no hace mucho tiempo, donde el señor Córdoba del INE, del INE, y no, esto no hace mucho tiempo, hará un mes, 2 meses, quizás, donde están en una conversación con alguien por teléfono y se están mofando de la forma de estos muchachos. Esto es criminal, no tiene sentido de cómo pueden ser tan groseros con esas gentes, maestro, al referirse a los padres de estos muchachos que son hombres sin preparación, sin estudio, y a los muchachos que fueron unos vagos y cosas por el estilo. Total de que el hombre se burla de esta situación. No la hemos podido mirar de buena forma porque no lo es. Este señor debió haber tenido respeto para dirigirse de esta manera. Burla de los indígenas. Lo mejor que tiene México, lo peor burlándose de lo mejor que tenemos, como lo típico que pasa, que ya estamos casi acostumbrados, el criminal acusando a la víctima, ¿no? O el mundo al revés, ¿sí? Yeah. El ejemplo que tienen, bueno, los 50 consulados que están acá, pues son sus jefes. Este tipo de gente son sus jefes. No solo son ineptos, no solo son criminales, hasta racistas, ¿no? Hasta odian al mexicano. ¿A quién no va a indignar eso? A mí sí me indigna. Yo espero que cuando entre ya Morena haya gente activa en los consulados. No alguien que vaya a la radio y diga, ay, es que yo soy diplomático de carrera. Ya llevo como 30 años aquí, que me mandan a Florida y que me mandan acá y ahí me la paso, ahí vivo, ¿no? De eso vivo. Entonces eso tiene que acabar también, ¿no? Claro. Están viviendo, o sea, pues sí, de eso viven, pues viven del pueblo. Y encima todavía nos quieren venir a insultar. Yo soy más ciudadano que ustedes. Palabras de Gerardo Guerrero. Textualmente. Tenemos grabado el video. Está grabado. Así que quieren ponerse de majaderos encima de que son ineptos y racistas. Hay una frase, no se va a hacer célebre porque las frases célebres casi las hacen los famosos, ¿no? Pero yo les digo a los políticos tradicionales mexicanos, a los cónsules y embajadores,
que ellos son mexicanos, pero por accidente geográfico. Porque en sus actas de nacimiento así aparece que son mexicanos. Pero en realidad ni se sienten mexicanos, ni procuran por el bien del mexicano. Han sido amaestrados en universidades del exterior. La gran mayoría, salvo, como dice Obrador, honrosas excepciones, la gran mayoría ha sido no educados, yo les digo adiestrados, que es muy diferente a educación, en el exterior. Harvard, UCLA, Yale, la Sorbona, las grandes universidades del mundo donde se forman dictadores militares y dictadores políticos en el campo neoliberal. Y regresan a México a poner en práctica lo que aprendieron, las recetas que aprendieron en esas universidades. Entonces no nos resulta extraño, no debería resultar extraño que un Salinas de Gortari, que un Zedillo, que todos estos tecnócratas formados en el exterior pongan en práctica lo aprendido del exterior. No van a aprender otra cosa. Algo que aprenden en UCLA o en Yale no creo que sea en favor de México. Habrá mexicanos, muy pocos por cierto, educados en universidades extranjeras que aplican lo aprendido en beneficio del pueblo, pero la gran mayoría lo han aplicado en contra del pueblo. Nadie le niega inteligencia a un Salinas de Gortari, a un Luis Videgaray. A Peña Nieto sí está como interrogante, ¿no?, con eso de sus grandes frases célebres, pero los otros tecnócratas son muy inteligentes, pero el conocimiento lo han puesto en práctica para joder al pueblo, porque son las dos vías: el conocimiento acumulado para ayudar o para joder. Ellos lo ocupan para jodernos. Claro que son inteligentes, si no, no hubieran durado más de 85 años. 85 años que esperamos se caigan el día domingo, 1 de julio de este 2018. Esa es la idea. Mundo al revés. Requieren alguien que por primera vez podemos tener México en su historia desde la revolución, yo creo. Alguien progresista, un gobierno progresista, por decirlo, por resumirlo, ¿no? Ahora, y resulta que ese es el malo, ¿no? Ese es el ¿cómo le dicen? El populista, el peligro. Solo porque en México hay la mitad de la población está en pobreza y muchos de esa mitad están en pobreza extrema, y alguien llega y dice, ellos van a ser la prioridad, porque es un problema grave tener 50 millones de personas en la pobreza. Y ahora resulta que que tiene esa propuesta es el malo para la gente que no quiere a México, para la minoría, para los que viven como reyes, para los que odian a México, odian a lo mexicano, quisieran ser un país europeo blanco. Si sus manos fuera, tantas matanzas que han habido, ¿no? También a eso se debe, ¿no? Porque odian a la gente. Solamente las matanzas son indígenas los que mueren, los que caen. La mayoría. No son blancos, blancos son los que están arriba, y son pocos. Queremos ser como ellos. Te dice el dicho vulgar, dice, al perro más blanco se le cargan todas las pulgas. México no tardó en tocar fondo 1 año, ni 2, ni 3, ni 10, ni 20, tardó muchos años más. Me atrevo a decir que 30, 40 años. Entonces, en esa misma medida va a tardar tiempo en que sane el tejido social, en que sane la sociedad misma que tanto ha pervertido este sistema, en que sanen consulados y embajadas. O sea, vayamos al grano. En que un cónsul llegue y se siente no para tomarse la foto, no para ir a un foro comunitario donde después de una protesta le lavan la cara, no, sino para representar al pueblo, que sienta el dolor, el sufrimiento del indocumentado cuando con razón o sin razón está en una cárcel. Eso no nos interesa a nosotros, si es culpable o inocente, lo dijimos hace un rato. Nosotros no decidimos una cuestión judicial.
No es asunto nuestro. Es un asunto de nacionalidad que tienen que atenderlo. Está abandonado completamente, en el olvido total. Que sientan como propio cuando un mexicano que va a tramitar un pasaporte, una matrícula consular, una credencial de elector, después de ese gran trabajo, entre comillas, de Gerardo Guerrero, de un mexicano que no sabe ni qué decir cuando le preguntan, oiga, ¿y usted tiene un acta certificada? No, pues ¿qué es un acta certificada? No, es que es un acta original. No, señores, que no hay ni acta original ni acta certificada. O sea, es un asunto de fondo. Necesitamos poner no gente en cargos, necesitamos poner agentes a servidores públicos, como dice la palabra, servidores públicos que sirvan no solamente por lo que ganan, que es mucho, por cierto, que se les va a reducir, que no se les olvide. Por eso tanta alaraca con esto de que no llegue Obrador, se les van a quitar muchos privilegios, que sirvan de verdad, que sientan ser mexicanos, y eso tiene que pasar como un aire fresco que lo barra todo, que no lleguen los mismos, que no se mimeticen, que no quieran jugarle al vivo diciendo, como el caso de Gerardo Guerrero, farsante y simulador, que ha trabajado. No ha trabajado, no impulsó la credencialización. Por eso muy poca gente en Minnesota tramitó su credencial de elector, y por lo mismo no va a poder votar en estas elecciones, porque este consulado no hizo su trabajo, por el cual le pagan, y le pagan muy bien. La idea es que la gente es apática y no quiso informarse, están descarados, que eso lo dice. Promovimos el voto a favor de Moreno. Decirle a la gente en las redes sociales, tramita tu credencial, paisano mexicano, credencial, dándole hasta los requisitos para que vayan. Y obviamente pues no tenemos la estructura que tiene el PRI. Lo hacemos bajo nuestros medios de entendimiento, pero sí exhortábamos a la gente que tramitara su credencial de elector. Pero de parte del consulado, de parte del gobierno mexicano que promoviera aquí la credencialización, el INE nunca se preocupó por nada. Todo eso hay que preguntarle a Y el INE en una carta habla también del excelente trabajo que hicieron los consulados en promoción del voto. Lo mismo que ese consulado lo dice el INE, alabándolos como el gran trabajo que hicieron los consulados. Uno los cobija y el otro los cuida de que no se destapen. Claro, que no les dé... Se están robando vilmente la millonada del pueblo mexicano En eso, con este proyecto de credencialización en el extranjero. Es un vil robo al erario de la nación, porque de ahí sale el billete. sí, de eso se trata. Por eso cuando decimos que realmente los consulados no han hecho su trabajos que les toca hacer al consulado, a las embajadas y los consulados en realidad no lo están haciendo, se están robando. Si a ti te pagan por hacer un trabajo y no lo haces, pero si agarras el dinero, Tiene nombre eso. yo creo que es un robo, maestro. Tiene nombre aquí y en China. Sí, ¿eh? Se llama robo. Se llama robo. Nada más que las buenas costumbres con que ha educado, mal educado, los medios de comunicación a nosotros los mexicanos es, no, ¿cómo le vas a decir que es ladrón? Se oye feo. Dile que es simulador. Ni se oye tan feo, pero prácticamente equivale a lo mismo. Dile que es evasor. No le preocupa tanto porque el pueblo no lo va a entender. Mucho de nuestro pueblo no lo va a entender. Pero si le dices ladrón, hasta el mexicano con el índice educativo más bajo lo va a entender. No les gusta eso. Pero el señor cónsul, el señor embajador, el señor diputado o el señor gobernador o el presidente municipal, si le dices evasor, pues te va a responder en términos técnicos también.
No, yo no soy ningún evasor, porque nosotros hicimos el procedimiento tal y como marca la Constitución, como marca la ley orgánica y la licitación. Enviamos un reporte que decía, hicimos un excelente trabajo por varios años. Ya. ¿Y el pueblo lo entendió? Pues claro que no lo entendió. Dile que es ladrón. Y créemelo, que lo va a entender muy bien nuestra sociedad, y ya estamos haciendo un bien a nuestra sociedad, diciendo las cosas por su nombre, con apellido también. Hay veces que hasta les gusta, maestro. Ahora recuerdo a aquel hombre de Nayarit, que dicen el Ayin, ¿cómo era? El Ayin. El Ayin. Que robó poquito. Que robó, dice, sí robé, pero robé poquito. Y así es que pues, en algún momento lo acepta. Se vuelve algo cínico, ¿no? Ah, yo creo que... Todo el mundo que hace cuando escuchaba a la Ayin decir, robé poquito, se reía, y le dan a la razón al hombre. Hasta decían, al menos es honesto. publicidad, hasta de publicidad le sirvió. Pues que no anda corriendo para gobernador de esos No, estados. ya pasó. Ya pasó. No, o sea, estuvo por ahí en un debate glorioso que creo que fue su debut y despedida. No llegó más. No llegó a más. Que no ve que hasta les mataban una res y una banda para que el pueblo bailara y tomara. Ah, Eso tenía feliz a su pueblo. Recuerdo haberlo visto cuando estaba bailando precisamente mucho ese video, mucho video. corrió. Ese De los video 15 mucho años de Rubí. corrió. Un Cuando exitazo les que está. quitaron la No, falda. donde le sube las faldas a una niña. a la niña con la que estaba bailando. Es algo vergonzoso. Bueno, Es el machismo mexicano pero- y las mujeres lo aplauden. pero no es tanto el asunto del Ayin o el personaje, como se le quiera llamar. Es un ejemplo. Es que esos ejemplos desnudan a la clase política mexicana. Esos son. Así son como Córdoba, que ofende a los indígenas, lo más sagrado que tenemos en México, como dice Marco. Un Peña Nieto que se desnuda de cuerpo entero cuando en la FIL de Guadalajara le preguntan cuántos libros habían marcado su vida y cuáles eran los títulos, que no lo supo contestar. Así está la gran mayoría de políticos tradicionales mexicanos, incluyendo entre ellos, para decir que como todo con nuestro sagrado servicio exterior diplomático mexicano, ¿no? Con los cónsules y embajadores también. Son una mentalidad cuadrada. A ver, usted va a ser cónsul, sí. Está en este cuadro. No se puede salir más de ahí, ni se salga hacia la derecha, obviamente a la izquierda mucho menos, ni hacia arriba ni hacia abajo. Quédese en ese cuadro. Es una mentalidad cuadrada. No van más allá. Entonces, eso es con lo que tenemos que luchar. Y no va a ser fácil. Va a ser muy difícil. Va a haber resistencia hacia el nuevo gobierno de Morena. Quien está acostumbrado a tener esclavos, pues va a querer seguir teniendo esclavos. Por eso es importante que Morena tenga mayoría en el Congreso, Claro. en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Es vital, diría yo. Eso es con el propósito, con el fin de que pues al llegar Manuel López Obrador al poder, pues llegue con fuerza, pueda echar a andar el proyecto de nación y muchas de las cosas con las que México necesita cambiar. ¿Es ahora o nunca? Es ahora un... Cambiamos ahora. Simplemente nosotros vamos a ver que México empieza a caminar hacia la democracia en libertad. Pasarán otros 40 años y quién sabe si lo logren ya cuando sean un país por completo ajeno a los propios mexicanos. Parece que no tenemos muchas gentes que arropen o que reúnan esos requisitos de un buen liderazgo, ¿verdad? No, porque Por eso es importante. la política ha corrompido a todos los hombres, porque los hace que ahí encuentren dinero fácil, una manera muy fácil de vivir, que van teniendo privilegios de una o de otra forma y aparte amasan grandes fortunas. Uno lo puede ver desde los presidentes municipales, los diputados,
los senadores, los delegados de gobierno. Si una persona del pueblo llega limpia a tener un nombramiento en una comunidad, ya el primero que se le acerca es un delegado de gobierno a decirle cómo corre el agua ahí. Luego viene un secretario de una administración de dinero y ya le va explicando cómo se manejan los recursos de la comunidad. Entonces, ¿quién va a decir ¿Por qué? Porque el pueblo no pide cuentas, no pide rendición de cuentas de su dinero. El pueblo piensa que el gobierno le manda esas regalías porque es generoso. No razonan que es su propio dinero el que les están regresando para que tengan a un señor que les distribuya de acuerdo a sus necesidades de la comunidad. Ellos todavía les dicen, aquí está el dinero, tú distribúyelo en tus escuelas, en tu clínica comunitaria, en tus caminos, en tu infraestructura de agua potable o de agua de cultivos. Pues resulta que hacen puros trabajos duraderos para máximo 3 años. Y ahí el señor salió, se fue y ¿qué pasa? Al poco rato las presas se rompen, y todo lo que hicieron no sirve, las calles están peor. Hay un socavón por ahí. Que le embarraron ahí un cemento. Socavón. Pero el único culpable es el pueblo. El pueblo, desde ahí empieza la base. No participa. De pedir cuentas. Por ejemplo, ¿no? El pueblo no puede irle a decir a un gobernador directamente, hey, dame cuentas de lo que administras del Estado. No podemos, menos podemos ir a decirle al presidente de la República. Pero al que sí podemos y tenemos más inmediato a la mano, al señor presidente municipal, comunitario. Y ahí sí podemos nosotros agarrarlo del cuello y conocerle el respeto. Sí, la verdad que sí, da mucho coraje. Esto me cuando recuerda. te enteras de todo lo que hacen ahí. Y cuando uno levanta la voz, no sé, se encargan ellos de procedimientos. Agarran 2, 3 gentes conflictivas en la comunidad, le dan su dinerito para que les prestigien que les está defendiendo. Eso es lo que pasa, que salen 2, 3 ahí pagados, porque ni son gratuitos, son pagados, son gentes que se dedican a eso, a vender sus servicios como desestabilizadores del progreso de su propia comunidad. Por eso el licenciado Andrés Manuel López Obrador está invitando a la sociedad que es de un gobierno del pueblo y para el pueblo, y es ahí donde nos está abriendo las puertas para participar, para también organizados, y empezando, como dice usted, el presidente municipal, y de ahí va uno hacia arriba. ¿En qué nos puede ayudar a los mexicanos que vivimos en el extranjero el triunfo de Andrés Manuel y Morena este próximo ya 1 de julio, domingo 1 de julio del 2018, en razón de lo que se está diciendo en redes sociales, orquestado falsamente? Lanzo esa acusación sin fondo, sin argumentos, muy visceral, pensada con el estómago antes que con la razón y la cabeza, infamemente, en contra de que pues no nos va a beneficiar en nada a los mexicanos, que el asunto está después del Río Bravo, que aquí estamos en dólares, ya estamos en dólares, va a ser lo mismo. No sé si ya lo dije, y si no lo he dicho, lo vuelvo a decir, lo digo ahorita. El triunfo de Morena y Andrés Manuel nos va a beneficiar a los mexicanos que vivimos en el extranjero, especialmente porque la actuación de los consulados y embajadas va a ser inmensamente e inmejorablemente mejor bajo un gobierno de Morena. Tendremos cónsules y embajadores que nos van a representar verdaderamente, especialmente a los indocumentados, a todos, para que no vayan a empezar a decir por ahí, no, pues es que nada más se está dirigiendo al más jodido, son clasistas, no se dirigen al rico ni al poderoso, no, a todos, pero especialmente al indocumentado.
Creemos que los trámites en el consulado se van a agilizar. Creemos que al triunfo de Morena y Andrés Manuel López Obrador, nuestros compatriotas, hombres y mujeres abandonados a su suerte en las cárceles de policía y de inmigración en Estados Unidos, cuando menos el consulado se va a acordar para ir y visitarlos, darles un saludo, enviarles una carta a su familia, hacer una llamada a su familia en México de que aún en la penosa situación en la que se encuentren, pues están bien dentro de lo que cabe. Quiero pensar también de que bajo el gobierno de Morena, los consulados y embajadas van a echar a andar programas culturales, educativos, para los mexicanos que vivimos en el exterior y para los niños que han nacido en estas tierras, pero que son de origen mexicano, para que no se olviden que el ombligo lo tienen enterrado en México, que le enseñen la cultura mexicana, las raíces mexicanas, las tradiciones mexicanas, que representen al mexicano. Creo que esas son pequeñas acciones, grandes acciones en las que consulados y embajadas bajo un gobierno de Morena pueden ayudar al mexicano que vive en el exterior, en el extranjero. Así que es falso quienes están echando a andar esta campaña, que están desanimando al mexicano a que no vote, a que no impulse al voto por Obrador y Morena con su familia y amigos en México. Es muy, muy falso. Nos va a beneficiar, empezando porque los cobros que nos hacen ahorita, muchas de las agencias de envíos están virtualmente por los cielos cuando mandamos algún dinero a México. Tienen que entender de que se han despachado con la cuchara grande y de que tienen que dar precios, cotizaciones más, pues que estén más al alcance del bolsillo del mexicano y no lo que cobran actualmente, que cuando entra a territorio mexicano el envío bajo el tipo de cambio, pues se entrega una cantidad muy ínfima. Tienen que representarnos, entonces representarnos bien, pienso que por ahí nos puede beneficiar. Hay muchas más cosas en las que los consulados y embajadas pueden ayudar al mexicano y que no lo están haciendo bajo el actual gobierno, pues porque ese gobierno no le interesamos. No le hemos interesado por más de 80 años, no le vamos a interesar en el último momento. Cuando veamos a los consulados, sean quien sean la persona que están protestando en contra de las deportaciones, los que estén protestando pues, junto a los activistas, junto a los grupos que existen acá en defensa, primeramente del migrante, ¿no? Obviamente pues los mexicanos, pero los inmigrantes en general, ¿no? Cuando yo vea eso, entonces ya me daría una impresión de que algo se está haciendo en serio. Si es la misma cosa, de que, es que yo soy un diplomático de carrera y yo no puedo hacer nada, es que yo no me puedo meter en política. Pero nomás iba a presumir de cosas que... Cuando vean los consulados protestando, ese día creo que ya es que sí va en serio la cosa, que sí está avanzando. Pero yo pienso que ellos no se sienten capaces para ir a abanderar una protesta, porque simplemente el gobierno de aquí le puede decir inmediatamente al señor Soto, hey, ¿tú por qué protestas? Tú representas al gobierno de tu país, ustedes son los culpables que esta gente esté fuera de casa, tú eres el responsable, no me vengas a protestar aquí a mí, ni protestes ante nadie, tú cambia de actitud para que tu país cambie. ¿Cuál es su actitud? Que no sean rateros, que no se lleven todo. Por eso no van a ninguna protesta, porque ellos serían el blanco de los ataques de gente de aquí. Decirle, no tienes ni mínimo de vergüenza ni de calidad moral de venir a vociferar en tierras ajenas. Me gustaría ver, por esa vergüenza no van. No a los mismos de ahorita, sino que se renovara todo el paquete en general, que sea gente que sí protesta y que no le da miedo protestar. Porque la guerra o la guerra sucia de Estados Unidos con México, una vez llegue alguien como Obrador al poder, va a incrementar y va a haber ataques no solo aquí, sino en todas partes en contra del mexicano. Pero Obrador no que sea que se va a quedar tranquilo, tiene que defenderse, tiene que defender a su pueblo. Los consulados a mí me gustaría que se unieran a esa causa
creo que van a estar obligados, ¿no? Pues Yo no veo a un señor Gerardo Guerrero protestando ni en sueños. Si va sería, ¿no? Ese tipo de gente, ¿no? Yo creo que tiene que existir cierto mecanismo, cierta forma de cómo puedan hacerlo. Supongamos que no lo podemos mirar, que no lo podemos mover en la calle, pero sí tienen que hacer un documento, enviárselo al gobierno de aquí, diciéndole donde le puedan decir, ¿sabes qué? Estas acciones que estás haciendo en contra de la gente, pues solamente que no están bien. De alguna manera ellos pueden hacer su papel. Ahora, es verdad, nosotros, la mayoría de nosotros no nos hemos venido por voluntad propia, nos hemos venido porque ya no aguantamos las patadas que allá nos dan. por una necesidad. Sí, a cuántas y cuántas gentes que están llegando no les oímos que dicen, ¿y tú qué onda acá? ¿Qué pasó? Dicen, oh, yo vengo por 2 o 3 años, hago lo que tenga que hacer, una feria, me voy para allá y me pongo a trabajar. Pero, ¿qué pasa? Es que día tras día se nos va olvidando y se nos va borrando el camino. Pasan años y dicen, oh, dice, Ahora no agarres otro lado. algunos se atreven a decir, pues ya que ya tengo tantos años allá, ya acá, ya desde allá, pues ya no tengo nadie. Se olvidan de la gente. Lo que queremos es que con la llegada de este señor, pues trate un poquito de que las gentes que llegan a representar al migrante en el extranjero, pues sean gentes con capacidad, con entendimiento, con voluntad, con interés de servir, de hacer su trabajo. No vienen a hacer nada por nada. Vienen, como dijo el señor Obrador, que si vienen a cumplir con un encargo, vienen a hacer un trabajo y deben hacerlo bien. Así es que yo creo que nos va a beneficiar bastante. Ya algunas causas se han mencionado. Gentes que sufren, que están en la cárcel, gentes que están enfermas. Me gustaría también que se pudiera establecer, a lo mejor, dentro de Estados Unidos, una clínica donde algunas gentes se pudieran atender. Pudiera ser. ¿No? ¿Por qué no? Si hay dinero, ¿por qué no se va a poder buscar la manera de que haya gentes que tengan cierta enfermedad y que se puedan curar acá? ¿Por qué tenemos que estar poniendo cajitas? Buscando otros mecanismos. ¿Por qué tenemos que estar poniendo cajitas en las tiendas para cuando alguien se nos muere? Hay que buscar, tenemos todos que trabajar por buscar mejores cosas que trabajen mejor. Tenemos que buscar la manera de cómo mirar cuántas cosas nos acarrea o cómo nos podemos beneficiar de los servicios que dé el consulado, que se presten en el consulado, porque ahora sabemos de una clínica de salud. Pero ¿qué cosa le hacen en la clínica de salud? La persona que está ahí atendiendo se pone y le entretiene media hora platicando con usted, creyendo que la está curando. Y usted también le ríe y le ríe y le baila por acá y ya la dice, pues ya va bien contenta. No le curé, dice, pero se le olvidó. Aquí va. Ahora que ya viene el 1 de julio, todo va a cambiar para el próximo año. ¿Por qué no los nuevos cónsules que se den a la tarea de rescatar el dinero de los migrantes? Por ejemplo, yo tengo entendido que a Josefina Vázquez Mota tiene una organización que representa al migrante y le entregaron 1.000 millones de pesos. ¿Por qué no cada consulado que reclame la parte que le corresponde? Y por ejemplo, cuando necesitan dinero para una fianza, para migración, ahí tienen un fondo ellos, los consulados revolventes, para pagar la fianza de un mexicano. Y las fianzas, cuando ya termina el proceso que va a seguir esa persona, se le reintegran al consulado, porque ninguna fianza queda ahí donde se deposita. Pero no, todos se han hecho de la vista gorda ante ese dinero. Ese dinero no hay que darlo por perdido, hay que reclamarlo y que se distribuya en los 50 estados donde hay mexicanos aquí en este país. Y la señora Josefina que nos diga a ver qué intereses ha producido ese dinero o en su defecto a quién les ha beneficiado ese dinero. Josefina Vázquez Mota del PAN, por cierto. Sí, panista. Panista.
salvo lo que digan ustedes, yo quisiera ir un poquito más allá, que el Estado mexicano encabezado por Andrés Manuel López Obrador y Morena reclame una cantidad incuantificable de millones de dólares que le deben a los mexicanos, que nunca les pagó el Seguro Social ni el gobierno de los Estados Unidos del programa Bracero. Y no es ni 1, ni 2, ni 1,000, ni 5,000, ni 10,000 millones de dólares. Es una cantidad incuantificable con la cual el Seguro Social de los Estados Unidos ha sobrevivido. Ese dinero se lo deben a los mexicanos que formaron parte del programa Bracero, que si mal no me equivoco, a riesgos de equivocarme, empezó en la Segunda Guerra Mundial. Los mexicanos que participaron en ese programa han entablado demandas, no han procedido, pero no han procedido por una razón. El gobierno mexicano, que debería protegernos, que debería ser coadyuvante, de ser quien da la cara por sus conciudadanos, que este gobierno les debe esas cantidades estratosféricas. El gobierno de los Estados Unidos no los ha apoyado. Esa cantidad de dinero está ahí, la tiene que reclamar el gobierno de Morena y de Andrés Manuel López Obrador, y tiene que llegar ese dinero a manos de nuestros paisanos que hoy están en situación, algunos de asilo, algunos prácticamente en la orfandad y totalmente olvidados, aquí y de aquel lado de México. Parece que esta situación no es la primera vez que se menciona, esto se ha mencionado por varias veces, y el gobierno mexicano es el que ha hecho caso nulo de esa situación. De alguna manera no se quiere ver involucrado en el reclamo de ese dinero. Si fuera de parte de los Estados Unidos ya hubiera tratado, pienso que ya hubiera tratado de llegar a algún arreglo. Yo creo que hay tratados internacionales en los que los Estados Unidos, como cualquier otro país, están obligados a obedecer esos tratados. Me voy a las pruebas. Ahora que recientemente, hace una semana más, días menos, Donald Trump le impuso aranceles a las importaciones de acero y aluminio mexicano, y algo así como 200 productos mexicanos que el gobierno norteamericano importa, el gobierno mexicano contestó con aranceles, el gobierno de Peña Nieto. Aunque no me guste decirlo, pues fue una muestra de cierta dignidad, ¿no? que contestó, digamos, con la misma medida. ¿A qué voy con esto? A que no es porque el gobierno de Peña sea defensor de la economía nacional, no, sino que hay acuerdos internacionales que han firmado bajo la sombra del Tratado de Libre Comercio, NAFTA, como le quieran llamar, en la cual ambos países, ambos gobiernos están comprometidos a seguir esos acuerdos. Me impones aranceles, yo te contesto poniéndole aranceles a lo que importo de tu tierra. Asimismo puede ser en esta situación de que le paguen a los mexicanos del programa Bracero ese dinero que les deben, porque no es del gobierno mexicano, tampoco es del gobierno norteamericano. Lo desquitaron nuestros paisanos aquí en la pizca del algodón en Alabama y Tennessee, en Mississippi, en la pizca de la manzana en California, en las fábricas, en la construcción alrededor de Estados Unidos. Ese dinero tiene que estar ahí, y yo creo que va a ser una prioridad del gobierno patriota de Andrés Manuel López Obrador. Usted acerca de los consulados, ¿verdad? A mí me gustaría que se reactivara la Andrés Manuel López Obrador. Hay gente que está en las escuelas, están en las escuelas ya superiores, una cosa de ver un poquito más a futuro sería, por ejemplo, yo veo, ¿verdad?, que hay muchos jóvenes, los jóvenes que están becando o que intentan becar López Obrador. ¿Por qué no darles la oportunidad de venir a hacer su servicio social? Integrarlos aquí hasta que el consulado.
esa gente que va a recibir apoyos de él, o que está ya en procesos de a lo mejor hacer servicio social, sería bueno a lo mejor leerse, a lo mejor mandar una carta, una moción o algo hacia él, pues darles oportunidad a los jóvenes que están estudiando, y por qué no integramos a los cristianos. Yo creo que es lo que necesitamos, la gente, no traer la gente que tenemos, ¿verdad? Porque yo a veces, como dicen, yo me doy de los que dices ahí en el consulado, que nada más porque son licenciados, o que yo les digo, mira, eres licenciado, pero eres como un algo por partir, porque ni sabes atender a la gente. ¿Sabes qué? Primero debes tener un poquito de educación para tratar. No es que no debes hablar, lo hablo porque tú eres un servidor público y tú le debes de... Tú estás para oírme, no estás para aquí mangoneando, mandando. Así de que tienes más respeto por el señor. No, que es que usted no, y que me amenazó, me dice, va a llevarle a la policía. Llámale a la policía, no estoy haciendo nada. Únicamente estoy diciendo. Lo que voy es que yo digo que mucha gente que está ya en las etapas finales de su preparación y todo, y Manuel, licenciado, va a proponer que a lo mejor darles para sus becas, pues que se vengan acá a ver cómo podemos integrarlos. Él ha abierto Morena ha abierto las escuelas, porque no ves de esas mismas gentes que están ahí de esas escuelas integrados para acá. Yo creo que, exactamente, yo creo que Sería un punto muy bueno. Tienen muy buen sentido y es gente que digo que está creciendo y va a venir a hacer su trabajo. No como los que, si me dices, yo voy a la Ibero o a la universidad o a Politécnico. No, es gente que ya sabe a qué es lo que viene. Y muchas de la gente sabemos que es recomendada. Pero a mí me gustaría hacer una moción a la licenciada, de ver si la gente que está preparando ahí en las escuelas puede integrarla aquí. Te vienes, haces tus 6 meses de servicio, con una opción a lo mejor ver tu desarrollo y a lo mejor ver si puedes hacer algo de labor, ¿no? Otra de las cosas, en lo de las clínicas, me ha tocado ver igualmente, va uno con algo de seguridad o algo y se les va en cura hablar. Entonces, igualmente, ¿por qué no traemos gente de allá que está, por ejemplo, en la Secretaría de Salubridad Pública, que está a lo mejor haciendo un posgrado y todo? ¿Sabes qué? Vamos a integrarte también al extranjero, que me hagas tus prácticas profesionales acá en el extranjero y se te evalúa. Y si te evalúa, a lo mejor puedes arrancar por acá o vas a ver. O sea, una de las cosas que ahorita se están buscando es para mí como prioridad, la gente nueva que está en las nuevas universidades de Morena o de otras universidades, pero las otras universidades sabemos que no más vienen porque pues, tienen el poder económico y que me puso papá o qué sé yo. Quitar eso porque esa basura no va a servir para nada. A mí, ahorita que estás en este punto, me gustaría a lo mejor poner como una carta, una moción o algo, decir al licenciado a ver si puede tomar el asunto. Eso ayudaría también podría ayudar a eso que está diciendo, darles oportunidades a los jóvenes, a las nuevas generaciones que vienen. Y encaja, lo que usted dice encaja perfectamente bien. Si mal no me equivoco, ayúdenme si me equivoco. En la propuesta de Morena, 50 propuestas, grandes propuestas del proyecto de nación, en la relación con los Estados Unidos, que ya no se busca una relación basada en la cooperación militar, que no queremos la iniciativa Mérida que tanto nos ha pedido, por la cantidad de armas que provee el gobierno norteamericano a México, armas que son utilizadas en asesinar a diestra y siniestra a nuestros compatriotas, que queremos una relación basada en la cooperación para el progreso y desarrollo, que implica educación, que implica intercambio de programas educativos, tecnológicos, programas académicos. Yo no tengo la menor duda de que bajo el gobierno de Morena va a haber programas educativos en las cuales nuestros jóvenes van a poder venir a los Estados Unidos a tomar lo mejor de las universidades norteamericanas. Hace rato hicimos una crítica de las universidades de este país, en cierto sentido, pero en general, pues claro que nadie va a poner en duda
el alto nivel académico que ofrecen las universidades norteamericanas, y que nuestros estudiantes de nivel universitario que vengan a hacer algún posgrado, alguna maestría, no creo que sea malo, al contrario, pero que rescaten lo mejor de esta sociedad en el plano educativo, en el plano académico, para ponerlo en práctica allá, y no al revés, lo que han hecho los gobiernos tecnócratas neoliberales que se gradúan en las universidades norteamericanas o de Europa, aprenden las recetas del Fondo Monetario Internacional y las aplican allá para jodernos. No, que sean programas, intercambios culturales en los cuales se aprenda de esta sociedad y de otros países, que yo no tengo la menor duda de que hay grandes cosas que aprenderles. El respeto a la naturaleza, veo con agrado aquí, por ejemplo, cómo se respetan a los animalitos, ¿no? Cómo se respetan el entorno ecológico, aunque vayas a otros países a destruir el entorno ecológico. Es una contradicción, ¿no? Mientras que aquí lo cuidas, vas a joder en otro lado cuidas la tu casa. ecología. Cuidas tu casa. Cuidas tu casa, ¿no? ¿Ya? No sé. A ver, échenle. Con la pregunta de qué esperamos de Morena en cuanto a los migrantes, en cuanto a nosotros los inmigrantes que estamos aquí en Estados Unidos o en otras partes del mundo, pues yo sí espero que la cosa vaya en serio, ¿no? Que ahí esta prueba, ¿no? Esta prueba Morena, porque ya están, como repito, para empezar, si veo que hay consulados protestando a un hombro con hombro, codo con codo con los migrantes por las causas de acá, por las injusticias, eso me va a hablar a mí mucho, ¿no? Yo no veo como a los consulados que sean la misma cosa. Yo soy un diplomático de carrera, no, los veo como más que tienen, me gustaría que fueran activistas, que estuvieran activos, defendiendo las causas justas, porque sí que van a intentar tumbar por todos los medios al gobierno de Morena, de Obrador, y Estados Unidos pues va a jugar, como suele jugar, un papel importantísimo, clave en tratar de derrocar a como dé lugar. Si es que están haciendo cosas buenas, pues los va a tratar de fregar, ¿verdad? Entonces, pues Obrador tiene que defenderse, el pueblo tiene que defenderse, Morena tiene que defenderse. Pues espero que la cosa vaya en serio, no se me quede. Bueno, compañero, pues yo en mi caso pues, estoy en delante y pues sí espero lo mejor para el nuevo presidente que viene, que es nuestro señor Manuel Obrador. En mi caso, que yo tengo 27 años que no voy a mi estado, pues para mí sería un sueño regresar para el año que viene y que todo nos vaya bien para el 2018, que estén mejores oportunidades para nuestra gente que estamos aquí en este país. Todos tenemos algo que decir, mucho que pedir, y a la llegada de Morena, poder con el señor Manuel López Obrador a la cabeza, pues esperamos que en el exterior, no solamente en Estados Unidos y en otras partes del mundo, pues se ponga más atención y que las embajadas y los consulados realmente hagan el trabajo que tienen que hacer. Muchas veces hemos tenido la mala experiencia de que vamos a los consulados y no obtenemos el servicio ni la respuesta que estamos buscando. Así es que a la llegada del señor Manuel López Obrador, pues esperemos que muchas de estas cosas cambien, porque está un poco mal. Todos tenemos necesidad, por ejemplo, todas aquellas gentes que están en las prisiones, pues que tengan un poco de representación. Que el indocumentado pues sea que no tiene un buen estatus legal, pues sea como prioridad, que a todos se nos atienda, pero que en este caso pues la prioridad sea aquellos, como él dice, primero el que más necesidad tiene y de ahí para adelante pues seguimos. Lo que puedo decir es, como siempre me he manejado en estos
ya 6 años de Morena, Minnesota, desde nuestra aparición el 11 de octubre del año 2011. El señor Guerrero no sea simulador ni farsante. Gerardo Guerrero, cónsul titular de los intereses de Peña Nieto en Minnesota. Usted no ha representado a los mexicanos. Cuando dice que los mexicanos somos apáticos en Minnesota, que por lo mismo no impulsó la credencialización, la credencial de elector, la impulsó en el último día una jornada maratónica de las 8 de la mañana a las 12 de la noche. Eso se llama simulación, se llama mentir. Cuando dice que los consulados no representan necesariamente a todos los mexicanos, sino al gobierno de Peña Nieto, también me atrevo a decir que miente. Entonces, a ese tipo de cónsules no los queremos ni los necesitamos. Necesitamos gente de a pie, que no haya sido formada en sus universidades cuadradas del servicio diplomático mexicano en el exterior, en el cual no son educados, sino que son amaestrados cual mascotas para responder a los intereses del amo que les mueve la correa. Es usted una persona non grata. Ese será un comunicado que enviaremos al nuevo gobierno representativo de Morena, que seguramente se sentará en la silla presidencial de México. No puede ser usted una persona grata para ocupar la titularidad del consulado de México en Minnesota. Muy por el contrario, es una persona que simuló hacer cuando no hizo nada, un farsante que ha despreciado a la comunidad y que solo le ha llenado a los oídos a aquellos que les gusta el aplauso fácil y adulador. Para los hombres y mujeres libres que tenemos conciencia de clase y de razón, que luchamos por nuestra gente, usted solamente representa más de lo mismo de ese México que no queremos, de impunidad, de corrupción, de farsa, de caretas, de maquillaje, que tarde o temprano se cae. Así que los consulados y embajadas de México en Estados Unidos y alrededor del mundo van a ser ocupados por gente con decoro, con dignidad, y que no necesariamente tendrán que haber pasado por una de esas universidades en las que fueron formados, mejor dicho, amaestrados. No, tendrá que ser ocupadas por hombres y mujeres de bien que representen legítimamente a los mexicanos en razón y de corazón. Las circunstancias así lo exigen, como exige que gentes con el perfil que usted representa se hagan a un lado para dejar a que los puestos de representación popular, de representación pública, del servicio público, quede en mejores manos. Referirnos igualmente a lo de los consulados. Quisiera saber al cambio de todos los consulados qué va a pasar, si vamos a tener información de quiénes son los que nos representan. Yo estoy hasta ajeno a quién es el que nos representa. Sé que hay un consulado, pero no conozco ni quién es. Entonces, a lo mejor nosotros, como Morena, no sé quién va a ser nuestro representante aquí para en algún momento poder, como dicen, ¿no? Pues como no los conocemos, pues aquí llegamos, pues están ahí enfrente. Pero nunca, yo sí, a lo mejor como Marco dice, si yo pudiera hacer una audiencia o tener una plática, a lo mejor me voy con ustedes y decimos, ¿sabes qué? Pues queremos esto, pero ¿por qué está pasando esto? Pero como no, ni siquiera conozco, ahorita que está diciendo el nombre, ni lo conozco, ni siquiera es, tal vez a lo mejor mi ignorancia, o no he ido mucho al consulado, pero creo que cuando venga el cambio sí sería bueno, ¿verdad?
El señor Guerrero diría que es porque usted es apático, porque él estuvo Exactamente, haciendo una campaña que se destacó. Ahí está la muestra de lo que dice el cónsul Guerrero. Usted es apático, por eso no conoce a ese ilustre personaje que ocupa la ¿Cómo es posible oficina que no se dio cuenta consular? de su gran campaña que hizo No, para sí, promover el voto? No, yo nomás supe del día ese, que dijeron, el consulado va a estar las 24. Pues, El 31 de marzo. sí, por ahí. Pero se perdió algo así como 3 años, ¿no? En fin. Pero No estaba con nosotros. pero eso digo, caray, sería bueno saber, ¿verdad? ¿Quién es tu...? Si fuera bueno el consulado, sí lo conocería, de eso estoy seguro. Porque sería alguien que estuviera activo. Exactamente. En serio. Sí, hasta Lo veríamos en la radio, hasta en la tele local, lo veríamos de aquí para allá, activo, siendo un activista precisamente. En las organizaciones comunitarias, ¿no? Sí, simplemente ahí ve algunos que uno ve, si son líderes comunitarios, pues ahí se ve, por ejemplo, le digo, Chirla y todos ellos que hacen un papel, pero ahí los ve, son activistas que están, pero este pelado, bueno, como dice, a lo mejor apático, pues hasta ahorita que me dijo el nombre, bueno, hasta hoy lo vengo a conocer. No, y yo le dije a mi hermana, dice, ahorita me dice, oye, ¿y vas con los de Morena? Dice, dice, pero me platicas que no conoces al de la embajada. Y yo, no, pues, ¿quién es ese? Ni sé quién es. Yo creo que se le fue la oportunidad a este hombre de darse a conocer. El programa de credencialización debió ocuparlo este hombre, cosa que no hizo. No es de que tú seas apático, ¿no? Era con sarcasmo. Era sarcasmo. Hay una frase que dice, muy vieja, no sé ni a quién se le atribuye, pero que la hemos ocupado mucho en los artículos que publicamos, Marco, y eso le embona como anillo al dedo al cónsul Gerardo Guerrero. Dice, en los tiempos de las bárbaras naciones, a los bandidos colgaban de las cruces. Hoy, en el siglo de las luces, del cuello y pecho de los ladrones cuelgan las cruces. ¿Ya? Bueno, respecto a eso, yo espero que con esto de todas las campañas mediáticas, toda la mala información, el llenado en el Facebook de que esto está pasando y que esto está haciendo, pues no hay más cosas que podamos hacer, tenemos que mandar nuestra voz y tratar de concientizar más a las personas. Seguir. Pues a mí me resta decirles, invitar a todos los que tengan la oportunidad todavía de mandar su voto, que no dejen de hacerlo, que voten, y les pediría votaran por Morena, por Andrés Manuel López Obrador, que es la mejor opción para el pueblo mexicano. Y algo muy importante, los que no sacaron su credencial de elector y no tienen su boleta para enviar el voto, que hagan el gran favor para ellos mismos y para sus generaciones y para todo México en general, de que inviten a que vayan a votar, que no dejen de votar. Este es el momento en que el pueblo se hace valer. Si no van a votar por Morena, pues ahora sí que ya no tienen salvación, porque el PRI los va a seguir hundiendo. El PAN es lo mismo, es la misma rata, nomás que más revolcada. Morena es la única que está marcando la diferencia para el futuro de México, y los invito, como Morena que soy, a que voten por Andrés Manuel López Obrador. Ahora sí que nos estamos trepando en el último, tenemos la oportunidad de treparnos en el último tren. Pues sí. Si no nos trepamos en este, nos vamos a quedar estancados, quién sabe por cuánto tiempo. Pasarán otros 40 años y nosotros ya no lo vamos a ver. Sí, es que entonces, líderes que lo hagan ahora o nunca. Esa es la... Ahora o nunca.
palabra, ahora o nunca. Por ejemplo, la Y es última. que por mala suerte líderes no nacen todos los días. Y yo me preocupo siempre, toda mi vida me he preocupado por la niñez mexicana, siempre por los niños. Y ahorita ya me llega también el sentimiento de que hay muchos abuelos abandonados en México, gente de la tercera edad, y estamos viendo que los candidatos del PRIAN, los que quieren ser representantes de México, se burlan de esa generación. Es lo más indignante, que yo digo, esta gente sin escrúpulos, burlándose de una generación trabajadora, con más decencia, con más honestidad, con principios. Estos canallas burlándose de ellos es un insulto para nuestros antepasados, para nuestros abuelos. Y ellos son unos miserables canallas, traidores, burlescos. No tienen ese derecho de burlarse de esta generación, de la tercera edad. Son los más abandonados. Miran muy mal a los viejitos. Sí, ahí andan burlándose, haciendo memes de los abuelitos. Oiga, no, esa generación merece respeto para estos canallas. No podemos permitir más que se sigan burlando de todos los mexicanos. Se burlan de los niños, se burlan de los jóvenes porque les llaman los niños. Ellos sacaron esa palabra de niño. Se burlan de todo mundo, pasan a niños de la calle pidiendo dinero, niños abandonados, se burlan de ellos. Señoras ahí, vendedores ambulantes, estos se burlan de todo el pueblo en general. ¿Y qué nos resta hacer? Como dicen, en esta ocasión marchamos juntos o nos van a patear por separado. A ver qué quieren el pueblo. Si votan este 1 de junio, todos a votar. Los jóvenes, olvídense de ese fútbol. Sí, es cierto que necesitan esparcimiento deportivo, pero primero está su país, su nación, su futuro. Luego está su entretenimiento, su deporte. Pues la invitación que les hago, por el bien de ustedes mismos, salgan a votar, cuiden casillas. Después, nadie nos va a poder salvar, nadie. Lo que no hagan ustedes para ustedes mismos, nadie va a venir a hacer algo. No va a venir otro país a hacer lo que los mexicanos no quieren hacer. Entonces, no. Por donde quiera. Nos duele ver que otros van a hacer lo que los mexicanos no quieren hacer. Nosotros nos van a dejar como esclavos satisfechos ahí trabajándole a los dueños del capital. Si eso quieren, pues nadie se los puede quitar, ¿verdad? Yo los invito a que salgan a votar por su país, por su futuro, por sus nuevas generaciones. Yo también espero que la sociedad se manifieste el 1 de julio temprano a votar por todos los candidatos de Morena, por el licenciado Andrés Manuel López Obrador, y espero que yo tengo confianza plena en él, en Morena, que es para bien de la sociedad mexicana y que vamos a estar mejor porque tiene muy buenas propuestas Morena. Y espero y deseo que también aquí, como emigrante que soy, haga un papel adecuado, correspondiente al servicio que deberían de dar los consulados. Yo personalmente hace meses fui a solicitar información porque yo quería votar y que ya tengo mi voto y ya lo tengo y voté. Pues ya sabes quién. Pues ya sabes quién. Pero sí, la señorita que me atendió, que yo no le pregunté su nombre, no me supo dar información. Dijo, no, pues es que no sabemos nada. Y después obviamente regresé y obtuve mi credencial y todo. Tengo esa confianza, esa esperanza de que mejoren los consulados y como se ha dicho antes, para las personas, hay muchas personas que
están detenidas o que las detienen y luego firman su salida voluntaria o como sea, pero los deportan. Que esas personas tengan el apoyo de los consulados, que tengan esa confianza de acudir, de hablar, de buscar solución. Eso espero. Igualmente soy inmigrante aquí en los Estados Unidos. Este es quizás sea parte de este video porque para mí es bien importante mantener informado a todos los estudiantes, sobre todo las nuevas generaciones que vienen. Soy politécnico y fui estudiante, y como estudiante también me doy cuenta de las inquietudes que las nuevas generaciones tienen, y creo que es el momento de que nosotros como estudiantes salgamos a votar, y además de votar creo que tenemos la obligación de enlistarnos para ir a cuidar el voto y ir a cuidar las casillas. ¿Por qué? Porque en este momento México requiere de todos nosotros. Nosotros aquí en el extranjero estamos con nuestro granito, pero creo que ustedes son los que deben de aportar más. ¿Y cómo van a aportar más? Yendo a cuidar esas casillas, evitando el fraude. Además de evitar el fraude, impulsar a otros estudiantes que se unan, porque esta es la oportunidad que tenemos para cambiar el futuro del país. Nosotros desde el extranjero vemos el país, cómo se está desmoronando, cómo lo están desmoronando todo el aparato del gobierno. Entonces, señores, es una invitación al Politécnico Nacional, a la universidad, a las universidades de México. Señores, enlístese, vayamos a votar todos, 1 de julio. Otra cosa que les digo, por ahí decían también algunos compañeros, no más fútbol, porque de eso el gobierno vive, de que todos nos atarantemos y que todos estamos viendo fútbol. Eso es después, señores. Ahorita lo que está jugándose es el futuro de nuestro país y el futuro de las nuevas generaciones. Y como mexicanos, nosotros también, Minnesota protesta y manda a decir, votemos 1 de julio, y ya saben por qué, por el licenciado Manuel López Obrador. Adelante.